Gloria al Señor. ¿Cuántos están contentos esta tarde? Qué bueno, ¿verdad? Con un poquito de calor, pero felices de estar en la casa del Señor. Amén. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor de bendición, de gloria, de alabanza? Dele gloria al Señor porque Él está aquí con nosotros esta tarde. Hay bendición. La gloria sea para el Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno que estamos en la casa del Señor, hermanos. Y como dice nuestro hermano pastor, hemos estado hablando, estamos en una serie sobre los diferentes avivamientos. Primero, el hermano pastor habló sobre el avivamiento en tiempos de Samuel. Luego estamos hablando sobre el avivamiento en tiempos de Salomón, por nuestro hermano Genaro. El hermano Itiel habló el domingo pasado sobre el avivamiento en tiempos de, veamos todos los que estuvieron el domingo pasado, en el avivamiento en tiempos de Ezequías, correcto. Ese fue el tema del domingo pasado. Y esta vez, hermanos, en la serie de los avivamientos que estamos viendo, yo tengo la oportunidad, el privilegio de hablar sobre el avivamiento en tiempos del rey Josías. Así que quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias sin más pérdida de tiempo en el libro de Segundo Reyes, capítulo 22, y vamos a leer del 1 al 13. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Nos ponemos en pie porque ya vamos a estar un buen rato sentaditos y es bueno que hagan ejercicio, que hagamos ejercicio y que leamos la palabra del Señor de pie. El libro de Segundo Reyes, en el capítulo 22, vamos a leer del 1 al 13. ¿Lo tenemos? Un fuerte amén. Gloria al Señor. Dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces el sumo sacerdote Hilcías, el escriba Safán, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro
y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vamos a orar. Señor Jesús, muchas gracias porque esta tarde, Señor, estamos en tu casa. Qué bueno. Gracias, Señor, por la presencia, por la vida de cada uno de mis hermanos que están esta tarde, Señor. Hemos recordado a través de la Santa Cena, Señor, tu muerte en el Calvario. Dios del cielo, yo sé que este acto es grandioso y algo, Señor, ha sucedido también en cada corazón, en cada vida, Señor, y nos prepara para la eternidad. Muchas gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Esta tarde, Espíritu Santo, toma esta palabra y que venga a hacer efecto en el corazón nuestro y nos haga tomar decisiones, Señor. Estamos, Padre, enfilados hacia un genuino avivamiento espiritual, donde la unción, donde la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, comience a hacer cosas poderosas, cosas grandes en las vidas de cada cristiano de la iglesia, Señor. Muchas gracias por esta tarde. Espíritu Santo, toma control de cada uno de mis hermanos, toma control de esta casa, toma control de los aires, toma control, Señor, de esta tarde, y que la presencia tuya pueda gobernar, pueda tomar control de cada vida, de cada mente, Señor, y reprendo, ato y echo fuera toda distracción en esta noche, esta tarde, Señor. Todo espíritu de sueño lo ato y lo echo fuera en esta tarde, y declaro la bendición de Jehová para cada uno de mis hermanos, y que tu presencia, Espíritu Santo, pueda llenar cada vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Antes de sentarse, puede saludar a su hermano, el que está ahí cerquita. Salga de su asiento y diga: hermano, que me alegro de verlo en la casa de Jehová. Salude a su hermano, levántese ahí. Ya va a pasar un buen rato sentado y es un buen momento para que usted salude a su hermano que vino tarde, un poquito tarde, y ya no lo pudo saludar. Ahorita es el momento para que lo podamos saludar. Gloria al Señor. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, iglesia? Amén. La historia del reinado de Josías, hermano, es bien interesante, porque prácticamente, de acuerdo a los teólogos, definen el reinado de Josías como el segundo avivamiento en Israel. El primer avivamiento que definen es lo que sucedió con Ezequías. Ahora, el contexto de esto, y el hermano Itiel le enseñaba el domingo pasado sobre Ezequías. Ustedes se recuerdan aquel rey que Dios le mandó un profeta, al profeta Isaías, y le dijo: arregla tu casa porque morirás. Y dice que se sorprendió. Claro, el profeta estaba enfermo, pero en ese momento llegó un profeta. El rey Ezequías estaba enfermo, y llegó el profeta Isaías y le dijo: vengo de parte de Dios, y Dios dice que arregles tu casa porque morirás. Ahí arregla el testamento, reparte todo ya, porque morirás. Ahora, Ezequías, hermano, se había portado bien con Dios. Ni Salomón comenzó bien, pero terminó mal. Salomón fue el que provocó que Israel al final de sus días
Israel volviera o se fuera tras ídolos falsos. Salomón hizo cosas poderosas, grandes, maravillosas. Fue el que edificó la casa de Jehová. Pero al final de sus días, Salomón terminó mal. Ezequías entonces, hermano, comienza y Dios le dice eso. Ahora, hermano, ¿cuántos saben que Dios sabe su futuro y mi futuro? Dios conoce 10 años, 15 años, 20 años de nuestra vida. Amén. Dios nos conoce mucho más. Ahora, cuando Dios le envía al profeta Isaías a Ezequías, había un porqué. Claro, Ezequías no lo sabía, pero Dios sí sabía por qué. Y sabe, y ahí está el meollo de esta cuestión y como el contexto o todo lo que ha pasado para llegar a Josías. Y es, hermanos, que Ezequías se había portado bien, hermano. Ezequías había vuelto otra vez a Israel al camino de Jehová. Él había hecho cosas grandes y las vimos el domingo pasado. Ezequías había hecho un buen trabajo. Es decir, Ezequías tenía agrado delante de Dios. Ahora, cuando el profeta le da la noticia a Ezequías que arregle su casa porque va a morir, Ezequías se pone triste. Porque Ezequías es como cualquiera de nosotros. ¿Quién se quiere morir? ¿Verdad que nadie? Cualquier enfermedad que nos den, allá vamos para un doctor. Allá vamos a pasar consulta. Nadie nos queremos morir, ¿sí o no? Nadie se quiere morir. Y está un chiste, ¿verdad? No sé si lo han visto ustedes que están cantando las hermanas, ¿verdad? Aquel, he peleado las batallas. Y dice, hija, como que dice que nos vengas a llevar, dice. Y una hermana grita, pero todavía no, Señor, dice. ¿Por qué? Porque nadie se quiere morir todavía. Ezequías es igual que nosotros. Entonces Ezequías dice que se puso triste cuando Isaías le da esta noticia. Y le dice, Señor, dice la Biblia que Ezequías se dio vuelta a la pared y le dice, Señor, y no he andado íntegramente delante de ti. Y no he hecho las cosas bien. ¿Y por qué ahora me mandas un recado de que arregle mi casa y que muera? Señor, no es posible. Hermano, aquí nos deja una gran lección a nosotros. Mire, si usted es íntegro delante de la presencia del Señor, tiene que tener cuidado en aceptar la voluntad de Dios que llega a su vida. Porque imagínense, por la vida recta que había tenido Ezequías, en el patio iba Isaías, cuando le dice, hey, Isaías, regresa, ve donde Ezequías y dile que le voy a dar 15 años más de vida. ¿Cuántos han leído eso? 15 años más de vida. Ahora, hermano, Ezequías no entendía lo que Dios sí sabía. Nosotros, nuestra mente finita, no podemos entender muchas cosas. Ezequías no las sabía tampoco. Pero ¿sabe qué pasó? ¿Sabe qué pasaba en el mundo espiritual? Y lo que Dios ya sabía es que 3 años después a Ezequías le iban a hacer un hijo que iba a ser de los peores reyes y más sanguinarios, más satánico, más lo peor, el peor rey que Judá iba a tener. Y no es ni más ni menos que el rey Manasés. Dios sabía que si le daba más vida a Ezequías, iba a nacer este rey. Dios no quería que naciera este rey. Dios no quería que naciera Manasés. Por eso le dice, dile a Ezequías que arregle su casa porque va a morir. Pero como andaba en integridad, hermano, aquí hay cosas en este pasaje, hermano. Hay cosas de Dios que a uno lo dejan con la boca abierta. Yo no sé si ustedes logran entender todo esto, espiritualmente lo que está pasando.
Dios prefiere, imagínense, por su fidelidad a la integridad de su siervo Ezequías, prefiere sacrificar a todo un pueblo y le concede 15 años más de vida a Ezequías. No sé si me comprende, si comprende lo que estaba pasando. El Señor sabía que en 3 años iban a ser Manasés, hijo de Ezequías, e iba a apartar a Israel de la adoración a Dios y lo iba a llevar a la idolatría, pero una idolatría diabólica, satánica, de tal manera que este Manasés, dice que 3 años después nació Manasés. A los 12 años, dice la Biblia, comenzó a reinar Manasés después de que murió Ezequías. De 12 años estaba. Como se recuerda que 15 años le dio Dios a Ezequías, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, como le dio 15 años, cuando muere Ezequías, Manasés estaba de 12 años. ¿A los cuántos años había nacido Ezequías? A los 3 años del tiempo extra que Dios le dio a Ezequías. Entonces, Manasés, hermanos, comenzó a arrastrar a Israel a la idolatría. Manasés comenzó a hacer cosas horribles en Israel. De tal manera, dice la Biblia, que este Manasés hizo pasar a sus hijos por fuego. Dedicó a sus propios hijos a los dioses paganos, a Baal, a Acera, a Moloc, a todos esos dioses paganos. Este Manasés hizo cosas tan horribles, hermano, que dice que dentro de la casa de Jehová levantó 2 altares, uno para Baal y otro para Acera. Comenzó a hacer un montón de orgías sexuales dedicadas a los dioses paganos. Es decir, este Manasés hizo tantas cosas, hermano, que cuando uno lee todo lo que hizo, fue horrible. Con lo que Manasés llevó al pueblo de Judá a prevaricar, a pecar contra Dios. Y dice que muere Manasés y nace el siguiente hijo, que es Amón. Entonces Amón siguió en los pasos de Manasés. Dice que hizo lo mismo y peores cosas. Entonces, en esa situación estamos nosotros. Cuando Manasés y Amón es el padre de Josías. El padre de Amón era Manasés. Y el padre de Manasés era Ezequías. Estamos bien ahí en el orden genealógico, ¿verdad? Ezequías hizo bien, pero Manasés y Amón prevaricaron, hicieron cosas horribles. Levantaron altares a Jehová, a dioses paganos en diferentes lugares de Israel. Levantaron un montón de altares altos donde la gente iba a ofrecer sacrificios, pero a Baal, a Acera. Pero lo más profano que hicieron, lo más malo que hicieron, es meter a la casa de Jehová altares a Baal y a Acera. Es decir que estos 2 reyes, Manasés y Amón, llevaron a Israel a una idolatría horrible. Dice que se hicieron agoreros, adivinos, espiritistas, santeros. Todo eso practicaba Manasés y Amón. Es decir, hermano, ustedes saben que la idolatría está pegadita con el satanismo. ¿Cuántos saben eso? La idolatría está pegada al satanismo. Donde hay un ídolo, detrás de ese ídolo hay un demonio. Por eso que muchas veces le ponen Santa Ana, el dulce nombre de Jesús. Pero atrás de ese nombre hay un demonio, hay una potestad, hay un gobernador, hay una potestad demoníaca atrás de eso. Y Manasés
y Amón llevaron a Israel a la práctica satánica. Imagínense, como lo hicieron tan idólatras, entonces llevaron a Israel tanto a practicar idolatría como al satanismo. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo creen ustedes que estaba Dios con Judá? ¿Creen que estaba contento? Dios estaba airado. Dios estaba completamente enojado con ellos porque habían cometido una prostitución religiosa. Estaban tirándose a dioses paganos. Entonces, en esa condición en la que estaba Israel, aparece Josías. Y dice la Biblia, lo que ustedes leyeron conmigo, que tenía 8 años Josías cuando a él le toca iniciar su reinado. Ahora, Hilcías, que era el profeta, y Safán, que era el escritor, eran los que estaban apoyando a Josías. Ahora, viendo esta situación que estaban pasando, cómo estaba de deteriorada la relación de Israel con Dios, dice que Josías hizo algo bien importante. Josías era un niño, pero tenía un tutor, Hilcías, el sumo sacerdote. Y dice que la Biblia no narra tantas cosas, tanto detalle, pero uno entiende que Hilcías estaba aconsejando a Josías. Y dice que algo por donde Josías comenzó era por restaurar el templo, la casa de Dios. Y dice, no, es importante que restauremos la casa de Dios. Y comenzaron a limpiar, comenzaron a reparar las grietas, comenzaron a trabajar internamente. Incluso ahí estaban los altares a otros dioses falsos, pero comenzaron a limpiar. Ahora, mientras limpiaban, sucedió algo bien importante. En la limpieza, dice que el sumo sacerdote encontró la palabra de Dios, encontró el rollo de la ley, encontró lo que estaba escrito de lo que Dios le había dicho a Israel, cómo tenían que conducirse, cómo tenían que actuar, qué tenían que hacer. Encontraron ese rollo. Y dice que cuando el sumo sacerdote lo encontró, le dijo, esto necesita que lo sepa el rey. Y dice que el que le ayudaba, el que era el escritor, Safán, se lo llevó al rey. Y de acuerdo a lo que leímos nosotros, dice que cuando el rey le dio el informe de cómo iba la reparación del templo, fíjense con qué comenzó Josías. Comenzó reparando el templo. ¿Con qué comenzó? Reparando el templo. En la reparación encontraron la palabra de Dios, encontraron el rollo de la ley. Y dice la Biblia, en lo que leímos, que cuando Safán le comenzó a leer a Josías el rollo, Josías se compungió de corazón, porque comenzó a escuchar qué es lo que Dios demandaba del pueblo de Israel, qué es lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera y qué cosas no tenían que hacer. Y dice que cuando él escuchó eso, rasgó sus vestidos. Esa era una señal de dolor. Josías estaba mostrando una señal de dolor, una señal de angustia por pecar contra Dios, porque sus antepasados no habían andado en los estatutos ni en la ley, porque sus antepasados, sus padres, no habían andado en los estatutos del rey David, en los caminos de David, sino que se habían apartado. Y dice que a él le dolió tanto en su corazón que rasgó sus vestiduras. Y dice que inmediatamente cuando él
vio esto, envió a un equipo, a una comisión, para que le fueran a preguntar a una profetisa qué es lo que tenía que hacer. Hermano, cuando la profetisa le habla Dios a través de esta profetisa y le manda una palabra a Josías, dice que Josías se compungió de corazón, le dolió en su corazón, se arrepintió de todo su corazón y convocó al pueblo. Dice que hubo una sesión completa, una asamblea, para poder explicarles al pueblo, para leer la palabra, para volver a la palabra y para enseñarles de dónde ellos habían caído y lo malo que estaban haciendo. Y dice que inmediatamente Josías mandó a limpiar la casa de Dios. Ahora, Josías sabía perfectamente que no solo se trataba de dolor, no solo se trataba de tristeza, no solo se trataba de reconocer, de decir, si es cierto, estamos mal, sí, estamos mal, yo sé que no ando bien, yo sé que hemos perdido el rumbo, yo sé que he hecho cosas que a Dios no le agradan. Hermano, a mí me llama la atención de que Josías entendió que no solo se trataba de entristecerse, no solo se trataba de reconocer que el pueblo había pecado contra Dios. Josías comenzó a la acción. Amén. Josías no se quedó con aquello, él comenzó y accionó. Y él dijo, no es posible que sigamos igual. Nos vamos a parar y vamos a comenzar a hacer las cosas bien. Y dice que lo primero que comenzó es que agarró los altares que habían a dioses paganos, a Baal y a Acera, y lo que había allí, y quemó todo. Sacó todo de la casa de Dios, los altares que habían allí, los altares paganos que se habían hecho también, todo lo que se hacía dentro de la casa de Dios. Vino Josías y agarró todo eso y le prendió fuego para eliminar completamente los altares que se habían levantado dentro de la casa de Jehová. Afuera comenzó a derribar los altares altos que se habían levantado para poder adorar a otros dioses. Comenzó en el Manasés y Amón, en los atrios del templo habían hecho centros de prostitución religiosa. Inmediatamente Josías comenzó y destruyó eso. Destruyó todos esos centros que había, limpió la casa de Jehová, limpió el templo, sacó todo lo que había, toda la inmundicia y las quemó. Hermano, ¿cómo cree que se sentía Dios? Dios estaba agradado con lo que Josías estaba haciendo. Y dice que Josías comenzó a tratar con el pueblo. Dice que lo primero que comenzó a hacer es a restaurar la adoración y el sacrificio para Jehová. Jehová estaba viendo lo que Josías estaba haciendo. Dice que él comenzó otra vez a renovar, a restaurar la adoración a través de los levitas, a través de los cantores. Él comenzó a restaurar todo aquello para Jehová. Y Jehová estaba con Josías y comenzó la gente a alegrarse. Comenzaron los sacrificios. Pero en este momento Josías estaba siendo de agrado para con Dios por lo que estaba haciendo. Pero en este momento Josías estaba tomando medidas drásticas. Él sabía que tenía que eliminar aquellas cosas que desviaban al pueblo de la verdadera adoración a Dios. Él sabía que tenía que indicarle al pueblo qué hacer. Y el único lugar donde estaba escrito qué hacer era la palabra de Dios. Entonces lo primero que Josías hizo es hacer que el pueblo volviera a la palabra de Dios.
hacer que el pueblo volviera a escudriñar la palabra de Dios. Y hermano, cuando comenzaron a leer, ellos se comenzaron a dar cuenta de las cosas en que estaban fallando. El pueblo comenzó a darse cuenta qué es lo que Dios quería que hicieran. El pueblo comenzó, ellos mismos comenzaron a restaurar una verdadera adoración a Dios. Hermanos, aún hoy en nuestros días, Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hoy en nuestros días, el Señor también está demandando que la iglesia actual volvamos a la palabra del Señor. Como parte del avivamiento del que estamos hablando, necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos volver a la oración. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a garantizarnos a nosotros la salvación. Eso es lo que nos va a garantizar agradar al Dios que servimos. Pero hermanos, como Josías sabía que no se trataba únicamente de reconocer, de dolerse, de entristecerse, de decir sí. Y saben, hermanos, que analizando la situación en la que estaba Israel, nosotros podemos vernos en el espejo de Israel también. Quizás hoy en nuestros días nosotros no levantamos altares, estatuas, monumentos. Quizás no tenemos estatuas a las que adoramos, pero tenemos muchas cosas en nuestro corazón que le hemos dado cabida. Tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida, tenemos altares paganos que se han levantado y están compitiendo con Jehová. Hemos levantado altares paganos en nuestro corazón. Tenemos dioses a los que le estamos sirviendo. Israel iba a la casa de Jehová, hacía sus sacrificios, pero también le daba culto a Baal y a Acera. Y también querían darle gloria, darle alabanza, darle sacrificios al Jehová de los ejércitos, al Dios de los cielos. Había toda una prostitución religiosa en aquella época. Había un adulterio, una fornicación religiosa. Querer estar con Dios, pero también estar con los ídolos falsos. Eso practicaba Israel, una prostitución religiosa. Y nosotros lo podemos criticar y podemos decir: uy, qué bárbaros estos israelitas, qué bárbaro este pueblo, cómo se metían a tanta situación. Pero hermanos, si nosotros nos examinamos, si nosotros escudriñamos para adentro, vamos a encontrar que el templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que somos nosotros, también hay ídolos. También hay ídolos que no están permitiendo que la bendición de Dios repose plenamente en nuestras vidas. Hay altares levantados al paganismo. Hay altares levantados al orgullo. Hay altares levantados a la vanidad. Hay altares levantados a algo que no es Dios. Y estamos pidiendo que el Espíritu Santo nos llene. Y estamos pidiendo sentir la presencia de Dios. Y estamos pidiendo que el Señor nos use con milagros, con proezas. Estamos pidiendo que Dios nos use para orar por un hermano y este hermano reciba sanidad. Estamos pidiendo que la unción del Espíritu Santo de Dios repose en nuestra vida. Pero tenemos altares levantados. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Eso somos. Iglesia amada, ¿no creen que es el momento para recapacitar? Estamos pidiendo por un avivamiento. Estamos pidiendo por un mover del Espíritu Santo en una forma poderosa. Ya no solo una élite, ya no son unos poquitos hermanos a los que Dios use, sino que todo el pueblo sea lleno de la presencia de Dios.
¿Cuántos queremos ser llenos de la presencia de Dios? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Queremos que el Señor nos use. Ya no estar diciendo, ay, el Señor cómo usa a la hermana fulana de tal. El Señor cómo usa al hermano fulano de tal. El Señor cómo usa a la hermana. Una élite, unos poquitos hermanos usados por Dios para ministrar, para hablar a otras personas. Y la demás gente, y los demás hermanos y los demás pueblos, los que vienen en la mañana, y nosotros que estamos esta tarde, ¿qué? ¿Vamos a seguir entonces como espectadores? ¿O vamos a tirar nuestro pellejo y le vamos a decir, Señor, si andas buscando a alguien a quien utilizar, aquí está mi vida? ¿Cuántos esta tarde toman el reto de Josías? Dice que lo que hizo cuando él comenzó a reparar el templo de Dios. Hermano, ustedes y yo somos el templo del Espíritu Santo. Ustedes y yo somos el templo del Espíritu Santo. Lo que tenemos que comenzar es reparar el templo. Reparar donde el Espíritu Santo mora. Pero el Espíritu Santo de Dios trabaja con nosotros. Y Él en la intimidad nos dice, pero tenés tal cosa. Has levantado un altar. Tenés un ídolo. Ahí, ¿qué hay en el templo de Dios? ¿Qué hay? Orgullo, vanagloria, soberbia. ¿Qué altar tenemos levantado? Son altares paganos. Odio, resentimiento. Y ahí está en el corazón, raíz de amargura. Y ahí está en el corazón. Ahí está en el templo del Espíritu Santo. Lo hemos profanado porque hemos hecho hacer llegar al templo del Espíritu Santo altares paganos que no agradan a Dios. Y ahí están. Han anidado en nuestro corazón. Los hemos abrazado y están tomando control de nuestra vida. Y nosotros decimos, estamos orando por un avivamiento. Estamos orando porque el Señor nos use. Estamos orando porque en nuestro templo se vean cosas poderosas, milagros. Que de repente alguien sea lleno del Espíritu Santo y comience a hablar en nuevas lenguas. Estamos orando por eso, ¿sí o no? Pero necesitamos, hermanos, como Josías, comenzar en el orden correcto. Necesitamos limpiar el templo del Espíritu Santo. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y que Dios lo sabe y usted lo sabe también. Yo lo sé. Yo sé que hay en mi corazón. Hermano, de todo podemos hablar, menos de eso. Eso solo es para mí. Eso solo yo lo tengo para mí y Dios. Tenemos un trato con Dios. Pero esa es una raíz de amargura. Ese es un odio contra alguien que le hizo algo en algún momento. Es algo que está en su corazón. Y esa raícita que está allí no permite que la presencia de Dios se manifieste en su vida. Y es más grave. Oiga, es más grave, hermano, de lo que estamos pensando. Eso que está en el templo del Espíritu Santo, eso que está en su corazón, es una puerta a Satanás. Es una puerta a Satanás, a los demonios. Una raíz de amargura, un resentimiento, un sentimiento de odio en el corazón. Es una puerta a los demonios. Es una puerta a Satanás. Y de eso se agarra el diablo y ahí lo quiere y lo va a zarandear todo o toda. Porque usted no quiere soltar eso. No quiere sacar eso de su corazón. ¿Y sabe qué? Esa situación la está destruyendo. Lo está destruyendo. La otra persona anda feliz y usted se está muriendo por eso. Porque comienza con algo pequeño, pero después comienzan a salir las enfermedades físicas que están produciendo esa raíz de amargura.
Lo primero que hizo Josías es limpiar el templo de Dios. Hermanos, si queremos bendición, si queremos avivamiento, comencemos por el comienzo, valga la redundancia. Comencemos por el principio. Limpiemos el templo de Dios. Limpiemos nuestro corazón. Reconozcamos dónde hemos fallado, qué hemos fallado. Hermano, si usted insiste en mantener esas cosas en tu corazón, discúlpeme, usted va para cualquier lugar menos para el cielo. Porque si usted está insistiendo en algo que a Dios no le agrada, en algo que a Dios no le agrada, usted puede venir todos los domingos y martes y lunes, hasta los días que no hay culto, usted puede venir. Pero si no limpia su corazón, si no limpia la casa de Dios, usted va para cualquier lugar menos para el cielo. Porque dice que el Señor habita en un corazón contrito y humillado delante de Él. Nuestra vida le pertenece a Dios. Y ustedes y yo, el Espíritu Santo es tan fiel que cuando estamos orando, Él nos recuerda de algo que no es correcto y está en nuestro corazón. Cuando el Espíritu Santo hable su corazón y le diga: tenés que pedirle perdón a la fulana, tenés que irle a pedir perdón, tenés que perdonarla. Es cierto, tú no tuviste la culpa, pero tenés que perdonarla, porque ese es el evangelio de Jesús. Ir y pedir perdón, aunque yo no sea el culpable, pero eso es lo que Dios manda. Porque para que yo también tenga el derecho de pedirle perdón a Dios y obtener el perdón de Él. Eso es lo que dice la palabra. Si yo perdono a mi hermano, Dios me va a perdonar a mí también. Pero si yo no perdono a mi hermano y a mi hermana, tampoco Dios me va a perdonar a mí. Eso es, hermano. Es una vía directa y una vía vertical. Entonces Josías comenzó a limpiar la casa de Dios y quitó todos los altares a ídolos que ellos habían levantado. ¿Cuáles son los ídolos que nosotros hemos levantado en nuestro corazón? Puede ser la esposa, el esposo, los hijos, un trabajo que no le queda tiempo para servir a Dios. Usted cumple, da sus diezmos y da su ofrenda, pero más no puede dar porque su trabajo no se lo permite. Y usted le preguntó a Dios si ese trabajo es de parte de Él o es que Satanás se lo ha puesto para que usted no le sirva a Dios. ¿Cuántos ídolos tenemos levantados en nuestro corazón? Y Dios quiere que lo destruyamos. Dios quiere que lo saquemos. ¿Cuántos altares paganos hemos levantado en nuestro corazón? Altares que a Dios no le agradan. TikTok, Facebook, WhatsApp. ¿Cuál es el altar pagano que quizás hemos levantado? Y Dios le está diciendo: elimina TikTok, elimina Instagram, elimina ese Facebook. A muchas personas Dios les quita las redes sociales que lo apartan de Él, que le quitan la mayor parte del tiempo que le debería dedicar a Dios. Se lo dedican al celular, a una red social. ¿Cuánto tiempo pasamos en el celular? ¿Cuánto tiempo pasamos riéndonos solos, viendo el celular? Y ahí estamos. Y cuando vamos a orar, a los 10 minutos ya no estamos durmiendo. Ni un capítulo ha terminado de leer y ya está cabeceando encima de la Biblia. Pero puede pasar 2 horas en el celular y no se cansa. ¿No creen que hay algo raro ahí? ¿No creen que hay algo raro ahí? Iglesia del Señor, necesitamos, queremos un avivamiento. Revisemos cómo estamos delante del Señor. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué hemos dejado penetrar a nuestra vida, al templo de Dios, y nos está alejando
de Dios. Venimos a la iglesia por costumbre, porque es domingo y porque ya no me hallo estar en la casa, porque allá están los hermanos cantando y venimos a la iglesia, pero venimos por tradición, venimos porque es domingo. Pero se ha perdido aquello que dijo el salmista David: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Se ha perdido eso. Ya no nos alegra. Venimos por tradición, venimos por costumbre. Incluso muchas de nuestras oraciones se están haciendo por costumbre y no por devoción, no por entrega, porque otras cosas están tomando el lugar que a Dios le corresponde. Iglesia amada, queremos un avivamiento. Revisemos cómo está nuestra vida delante del Señor. ¿Qué es lo que hemos dejado entrar? Josías fue del agrado de Dios porque comenzó a sacar toda la impureza, toda la suciedad, todo lo que tenía en el templo de Jehová. Lo sacó y lo convirtió todo en polvo, en ceniza. Lo quemó todo, incluso los utensilios que habían, que se utilizaban para los sacrificios de dioses paganos. Todo lo sacó del templo y lo quemó y lo lanzó allá en el torrente de Cedrón. Sacó todo, lo quemó, purificó el templo, santificó el templo profanado y comenzó a restaurar una verdadera adoración a Jehová. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, iglesia amada. Josías no se limitó a la teoría, a la oracioncita, a la petición. Él tomó cartas en el asunto. Él comenzó a hacer cosas drásticas con su vida, con el pueblo y con lo que estaba pasando en la casa. Iglesia, Dios quiere en esta tarde que no nos conformemos con dolernos, que no nos conformemos con entristecernos, que no nos conformemos con decir si es cierto, estamos fallando, la hemos regado así en buen salvadoreño, hemos fallado a Dios, pero el día de mañana seguimos igual. Dios no quiere que tengamos remordimientos. El remordimiento solo causa eso en el corazón, pero no causa un cambio genuino y rotundo en el corazón. El arrepentimiento genuino cambia la conducta del ser humano, cambia la intención del ser humano. Y esta tarde yo quisiera que pasáramos de la teoría a la práctica y que nos pusiéramos en pie en esta tarde. Lo primero que hizo Josías es mostrar un arrepentimiento genuino y reconoció delante de Dios que sus antecesores y que él mismo había fallado, pero que en ese momento ellos pedían perdón y se arrepentían. Había un arrepentimiento genuino delante de Dios para decir: Señor, ya no queremos seguir igual. Y esta tarde los voy a incomodar. Yo he sentido del Señor que el tercer nivel se reúna en este sector, el segundo nivel se reúna en este sector y el tercer nivel aquí abajo se reúnan en un solo. Vamos a hacer 3 círculos y vamos a orar al Señor. Nos vamos a arrodillar y vamos a decir: Señor, hemos pecado, pero queremos arrepentirnos. Señor, Espíritu Santo, demuéstranos qué hay en el corazón, qué hay en mi corazón y que necesito cambiar y sacarlo, porque yo quiero ser lleno de la presencia de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser usado por ti. Señor, si andas buscando a alguien a quien utilizar, aquí está mi vida.
No solo aquel poquito de gente, no solo el grupito al que Dios usa para predicar, para cantar, para orar por los enfermos. No, no solo ese grupito. Dios quiere utilizarnos a todos. Dios quiere utilizarnos a todos. Dios quiere utilizarnos a todos. El Espíritu Santo quiere utilizar su vida. El Espíritu Santo quiere utilizar su vida. El Espíritu Santo de Dios quiere utilizar su corazón. Quiere morar en su corazón, pero no lo quiere tal como está ahorita. Necesitamos limpiarlo. Así que yo quiero invitar al hermano Genaro, el hermano Gilbert,